soy Azucena y el día de hoy haremos una revisión de lo que ha pasado en el país desde que nuestro mandatario llegó a la presidencia. No haremos una revisión de los avances de gobierno porque para eso vamos a hacer otro programa después. Ahorita nosotros nos queremos centrar en el 4º aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Y para hablar con nosotros del tema nos acompaña el profesor Rubén Darío Arechiga Robles. Muchos de ustedes ya lo conocen. Él es antropólogo, arquitecto y profesor en el Instituto Politécnico Nacional. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo está? Hace 4 años se presentó en México un hecho histórico similar al proceso histórico de Colombia, en donde han tenido más de un siglo de gobierno de derecha. Pues, profe, ayer se cumplieron 4 años desde que Morena logró ganar la presidencia con AMLO. Buenas tardes. Bueno, primero, comentar que nuestra aparición con cubrebocas tiene que ver con la preocupación de tomar en consideración que está creciendo la pandemia. No sabemos todavía con precisión si es más grave, menos grave, pero independientemente de eso hay que seguirnos cuidando. Y a propósito, bueno, del tema que escogimos para comentar, para reflexionar, pues me parece que es muy importante estar evaluando, reflexionando, pues intentando finalmente expresando nuestro punto de vista con respecto a este suceso, este 4º aniversario, que por cierto no necesariamente vamos a coincidir con mucha gente, es un punto de vista de una fracción de las izquierdas que hay en este país, pero que la idea en todo caso es favorecer la discusión, pues para tratar de llegar a conclusiones. Gracias por la presentación, Azucena. Bueno, pero a propósito entonces del inicio de nuestro programa, agradecer, claro, a la gente que nos está viendo, a los que nos va a ver después, y ahora, ¿qué nos tienes a nivel de cápsula? El tema es interesante y esperemos que ratifiquen lo que has venido haciendo desde hace rato con respecto a una sección del programa que tiene que ver con una cápsula muy trabajada, muy interesante, y dinos de qué se trata, preséntanosla. Así es, profe, pues sí, efectivamente, el día de hoy pues les preparé una cápsula que tiene que ver con estos 4 años del triunfo de Andrés Manuel y Morena, precisamente haciendo una reflexión, cuál va a ser el rumbo de la 4T para el 2024, y pues bueno, esta va a ser la cápsula del día de hoy, profe. Efectivamente, retomo lo que usted acaba de decir, por favor hacemos un llamado a todos los que nos están viendo, a todos nuestros videoescuchas, les mandamos un fuerte abrazo, pero también les recomendamos que sigan con las medidas de precaución porque es necesario cuidarnos, es necesario cuidar a los que están también con nosotros, profe. Por eso nosotros iniciamos el programa el día de hoy de manera simbólica utilizando este cubrebocas. Por favor, no lo dejen de usar. Y pues bueno, profe, ¿qué dice? ¿Me acompaña a ver la cápsula? Claro, claro. Ok, bueno, pues ustedes también acompáñenos a hacer este análisis juntos. ¡Corre video! Érase una vez una 4T que buscaba construir un proyecto político de nación. Recordamos con admiración y respeto a quienes han participado a lo largo de los años en movimientos sociales y políticos. Aquí destaco la participación de los jóvenes del 68 y de dirigentes de oposición como Valentín Campa, Eberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Salvador Nava, Manuel Cloutier, Porfirio Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo. Entonces hay aquí
un peligro muy grande, porque hay un paquete de poder, y ese paquete de poder es una alianza entre el narco y el gobierno. Alianza entre el narco y el gobierno. ¿Qué distingue a los oportunistas o reformistas de los revolucionarios? Los que buscan solo los éxitos prácticos pronto desean tener las manos libres, es decir, separar la praxis de la teoría para obrar independientemente de ella. Rosa Luxemburgo. La noche del 1 de julio del 2018, una noticia recorría el mundo. Por primera vez y después de más de un siglo de gobiernos conservadores y de derecha, en México la izquierda electoral lograba conquistar la presidencia de la República. Se trataba de un triunfo sin precedentes, el cual reflejaba el hartazgo de la sociedad mexicana para con los regímenes corruptos del PRI y del PAN. Simultáneamente, el triunfo de AMLO abría una enorme expectativa entre los mexicanos con respecto a las posibilidades de cambio real al interior de un país inmerso en una profunda crisis social. Este triunfo, sin embargo, vendría acompañado de los fuertes compromisos adquiridos por López Obrador con sus aliados políticos, algunos de ellos de franca oposición ideológica al pensamiento progresista o de izquierda. En el abanico de las fuerzas políticas que acompañaron a López Obrador en su conquista de la presidencia figuraban personajes provenientes del más rancio conservadurismo mexicano, así como exponentes destacados del antiguo régimen corrupto y autoritario que la 4T pretendía sepultar. A diferencia de otros procesos latinoamericanos similares, tales como el venezolano, el boliviano o el ecuatoriano, ni Morena ni López Obrador priorizaron una alianza política con movimientos sociales marginales al sistema de gobierno. Estudiantes, campesinos, trabajadores, sindicatos independientes, profesionistas críticos, pueblos indígenas, etc. Por el contrario, las alianzas establecidas por la así llamada Cuarta Transformación priorizó el reciclaje y reincorporación de miembros del antiguo régimen, esto es, de la misma clase política corrupta a la que pretendían desplazar. De entre los casos más escandalosos de alianzas políticas entre la 4T y el viejo régimen destacan los casos del Partido Verde Ecologista de México, así como de exmiembros del Partido Acción Nacional, de exmiembros del Partido de la Revolución Democrática y del PRI. De igual manera debe mencionarse la alianza política establecida con los grupos evangélicos del país, así como los sectores destacados del sindicalismo charro, o bien su alianza política con los diversos grupos empresariales, entre los que destacan los dueños de Televisa, TV Azteca y Grupo Carso. Con todos ellos, Morena y la 4T han sido obsequiosos, complacientes y generosos al momento de entregar cargos de elección popular, así como cargos de gobierno y contratos de obra pública. Si bien la política, entendida desde una perspectiva ética, se nutre permanentemente de alianzas entre distintos grupos políticos, la ética política busca alianzas que no comprometan los principios rectores de su praxis. Por otra parte, existe también la vieja política o politiquería pragmática, aquella práctica política que se olvida de sus principios y que se sirve de cualquier medio necesario para conquistar un fin, es decir, la vieja política maquiavélica de el fin justifica los medios. Esta última es la que han aplicado a lo largo de estos 4 años los principales dirigentes de la Cuarta Transformación. No debe olvidarse que el movimiento de la 4T tuvo un origen ciudadano, tal y como en su momento lo tuvo el Frente Democrático Nacional encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. El Frente Democrático Nacional dio origen al posterior Partido de la Revolución Democrática. No obstante, este fue perdiendo gradualmente su dimensión social debido a la voracidad electorera de sus dirigentes.
La historia se repite con Morena. ¿Cuántas veces necesitamos repetir la historia para darnos cuenta de que no se puede construir sobre los mismos cimientos podridos? No puede construirse con los mismos ladrillos. La historia reciente revela, en los casos de Francisco I. Madero y Salvador Allende, lo que ocurre con los movimientos emergentes que incorporan a miembros del antiguo régimen corrupto a su gobierno. Gradualmente la corrupción va escalando hasta acabar con el proyecto de transformación original. A 4 años de su victoria electoral, la dirigencia de la 4T ha optado por abrir las puertas de su proyecto de nación a la vieja clase política, no a los ciudadanos. ¿Terminarán convirtiéndose Morena y la 4T en una versión 2.0 del PRD? El tiempo y la ciudadanía lo decidirán. Pues sí, como hemos visto en la cápsula, el avance de la Cuarta Transformación no ha tenido el impacto que prometía desde un principio. Muchos de los que iniciaron y se sumaron al proyecto de Andrés Manuel, posteriormente pues le dieron la espalda de manera franca. Otros, por el contrario, tal y como lo vimos en la cápsula, pues se han montado al carro de la 4T para buscar un beneficio político, un beneficio empresarial, un beneficio personal, lejos de los intereses sociales, lejos de los intereses de la mayoría. Y bueno, en este sentido, para hacer una valoración de la 4T, es pertinente preguntarnos cuáles son los avances políticos o las limitaciones que ha tenido la Cuarta Transformación con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador. Uno de los aspectos que se suele mencionar para justificar la ausencia de una reforma política profunda es que actualmente Andrés Manuel no cuenta con la suficiente fuerza política para hacerlo. Se dice también que no cuenta con el apoyo pleno del Congreso ni de la Cámara de Senadores, y quizá ahorita no la tiene, pero recordemos que después de la elección del 2018, AMLO, Morena y todos sus aliados, pues tenían el control pleno de la Cámara, ¿no? De las cámaras, de hecho, de las dos. Además de todo, es necesario mencionar que también contaba con el apoyo incondicional, pues, de toda la población que le dimos el voto. Ahora bien, durante estos primeros años de gobierno, pues la 4T ha desaprovechado definitivamente una oportunidad histórica para emprender reformas profundas, reformas políticas profundas. Esta oportunidad probablemente no se vuelva a repetir en los próximos 50 años. Es muy raro que llegue un mandatario con semejante fuerza política al poder como la que tuvo Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia. Ahora, para entender un poco esto, tenemos que voltear a ver algunos procesos similares que se han dado en Latinoamérica, en donde pues la izquierda ha logrado llegar a la presidencia. Pongamos en la mesa el caso de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, hace poco más de 10 años. Pues en estos 3 casos podemos ver que ni Hugo Chávez, ni Rafael Correa, ni Evo Morales llegaron al poder con el control pleno de las cámaras. Por el contrario, en estos casos, pues tenían una oposición férrea por parte de las cámaras. Recordemos que incluso Hugo Chávez, a Hugo Chávez le hicieron un golpe de Estado, y este fue protagonizado por los empresarios y por las cámaras, ¿no? En ese sentido es que digo que había en estos gobiernos una oposición férrea por parte de las cámaras. Además, en estos casos, estos gobiernos de izquierda tuvieron que lidiar directamente con los ataques
sistemáticos por parte de las televisoras, algo que, bueno, pues que no se puede decir que ocurrió con nuestro mandatario. En este sentido, hemos visto que las televisoras incluso están viviendo una especie de luna de miel con Andrés Manuel, se la están llevando tranquila con él y no lo bombardean como si lo vemos en otros gobiernos de izquierda, ¿no? Ahora bien, en estos gobiernos que hemos mencionado de izquierda se hicieron reformas políticas profundas. Tal es así que en estos casos, pues prácticamente se renovaron por completo las constituciones, no hay que olvidarlo. Recuerdo el caso que nos mencionaba mucho el maestro Dussel, Enrique Dussel, porque él en las clases nos comentaba que debíamos leer nosotros la Constitución de Venezuela y Ecuador, y decía particularmente que a su juicio la Constitución de Ecuador era una de las constituciones pues más avanzadas del mundo. ¿Y por qué lo decía? Pues lo decía porque en ella se garantizaba de manera expresa los derechos sociales. Pues de igual forma, vemos que en la Constitución de Venezuela incorporó la creación de un cuarto poder, denominado poder ciudadano. ¿Para qué iba a servir este cuarto poder? Este cuarto poder en Venezuela iba a servir para ser un contrapeso con los otros tres poderes, es decir, iba a estar vigilando constantemente a estos tres poderes. En el caso de la Constitución bolivariana, recordemos que se reconoce hoy por hoy la condición plurinacional del Estado bolivariano. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Bolivia es definida esencialmente como una nación indígena. Bueno, todo ello se logró sin tener el poder político tan aplastante que tuvo AMLO, que tuvo Andrés Manuel López Obrador cuando llegó a la presidencia. Ahora bien, quizá valdría la pena preguntarnos qué pudo haber hecho Andrés Manuel y qué no hizo y por qué razón no lo hizo. Bueno, pues en este recuento a 4 años de que Andrés Manuel logró la presidencia, llegó a la presidencia con una idea de gobierno de izquierda, ¿qué pudo haber hecho? Bueno, pues pudo haber reformado el Instituto Electoral y sin embargo no lo hizo. Pudo haber reformado el Poder Judicial y tampoco lo hizo. Pudo haber eliminado los plurinominales y tampoco fue algo que hizo. Pudo haber también reformado el Senado, fue algo que tampoco hizo. En este sentido, podríamos preguntarnos entonces por qué Andrés Manuel no implementó una política profunda, aun y cuando tenía el suficiente poder político para hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, pues en este sentido podemos ver que la respuesta de AMLO, pues cuando se le cuestionó al respecto, él comentaba que no quería ser un gobierno autoritario, una persona autoritaria, pero que no se trata de que él fuese autoritario o no. Lo que nosotros estamos pidiendo todavía, es que se ejerzan las facultades constitucionales que él posee como presidente. Porque como sabemos, la Constitución faculta al presidente para emprender reformas políticas de Estado contundentes, fuertes y necesarias para el desarrollo del país. No se trata de ser una persona autoritaria. En este sentido, bueno, pues vemos que ni Morena, ni la 4T, ni AMLO han optado hasta el momento por emprender una reforma política profunda como tal. Un segundo aspecto que yo quisiera comentar antes de darle la palabra ahora sí a profe Rubén, porque ya me apropié de los micrófonos, es precisamente hablar con respecto a los avances de la 4T como un avance electoral, es decir, hablar de los avances electorales que ha tenido la 4T en estos 4 años. Y en este sentido, podemos comentar que pues bueno, los resultados en las elecciones pues han sido claros en el sentido de que Morena actualmente podemos decir que está gobernando más de la mitad de la población de México, pues estará gobernando ya 21 estados de la República con la posibilidad de expandirse en las próximas elecciones. A primera vista, esto podría parecer un triunfo para la 4T, pero yo pienso
que esto es un espejismo. ¿Y por qué les digo que pienso que es un espejismo? Básicamente porque estos triunfos electorales que estamos viendo que se reflejan a favor de Morena se han dado a partir de alianzas políticas que son profundamente cuestionables, ¿no? Con personajes del viejo régimen incluso, tal y como lo dijimos en la cápsula. Pues en este sentido, vemos que Morena cada vez ha incorporado más a expriistas, a expanistas, a experredistas, a miembros del Partido Verde y bueno, pues a empresarios cuestionables con una trayectoria política dudosa en ese sentido y también cuestionable. Bueno, pues en este sentido, profe Rubén, pues Morena ha incorporado a su gobierno pues a exfoxistas, expeñistas, excalderonistas, porque sí, calderonistas, los mismos que apoyaron al gobierno usurpador del comandante Borolas en 2006, profe. Usted conoce el caso también muy polémico de un personaje, Arturo Bonilla Villa. Platíquenos, ¿qué nos puede decir acerca de este personaje? Mira, Azucena, a propósito de tu intervención y para iniciar, pues en la lógica de lo último que dijiste, se puede justificar más o menos que en el 18 se hicieran grandes alianzas, no solamente con los de abajo, no solamente con los pobres, sino también con parte de la oligarquía o de los grandes empresarios, que incluso en la perspectiva de que casi era seguro que ganara López Obrador, se acercaron a López Obrador, y a lo mejor también hubo acercamientos de López Obrador hacia algunos de ellos. Yo creo que aquí lo que habrá que matizar tiene que ver con que el instrumento para llegar al poder fue Morena, pero con múltiples alianzas por fuera de Morena. Ese es el caso, por ejemplo, de Salinas Pliego, ¿no? Sí. O sea, nunca apareció cerca de Morena, pero había negociado con López Obrador la posibilidad de apoyo, de tratarlo bien en la campaña. Y luego recuerden las barbaridades de este señor durante la pandemia, ¿no? De que abría sus tiendas como si nada y nunca lo multaron, nunca le clausuraron, etcétera, por esas alianzas feas, ¿no? Donde, bueno, pues las alianzas incluyen compromisos, pero algunos compromisos están muy feos, ¿no? Pero no solo ese es el caso de él, ¿no? Me parece que el de Bonilla es interesantísimo porque lo conozco por información indirecta, aunque alguna de ellas sí era más o menos directa. Este señor nació en Tijuana, pero tenía la doble nacionalidad. Incluso tuvo algún puesto público por elección en Chula Vista, California. Y desde que se hizo el primer fraude contra López Obrador, dueño él de 6 empresas radiofónicas y una empresa televisiva, pues se convirtió en el seguidor más importante de López Obrador. De veras, extraordinario, ¿no? O sea, todos sus programas apuntaban hacia allá, etcétera, etcétera. Y todo esto propició una relación ahí, pues que a la larga no fructificó en el buen sentido, porque muchos años de apoyar a López Obrador, cuando fue candidato a senador ganó, luego, siendo senador, compitió para ser gobernador por 3 años en Baja California, también volvió a ganar, y ya estando en el poder, pues quería sufragio efectivo sin reelección, o sea, quería alargar su periodo a 6 años. Cuando era de 3, porque la elección en Baja California era una elección pues fuera de tiempo y decidió el Congreso modificar la Constitución, ¿no? Primer elemento gravísimo, ¿no? Esto del sufragio efectivo sin reelección, pues olía a Porfirio Díaz, olía, bueno, todos esos pillos, ¿no? Que se permanecieron pues por mucho tiempo al frente del gobierno de este país. Santana, ¿no? Que como una decena de veces fue presidente, por ejemplo. Pero su gobierno fue malísimo, ¿no? Y en contraposición incluso a la Cuarta Transformación. Y luego ya al salir se demostró, y se sigue demostrando, cotidianamente aparecen noticias alrededor de él, de que lo acusan de fraude, de peculado, de que compró quién sabe qué y que como que hay dinero chueco, etcétera, etcétera. Y bueno, ese señor, por cierto, le daba asilo en su hogar a López Obrador cuando iba a Tijuana, ¿no? López Obrador no iba a hotel, sino iba a la casa de Bonilla, porque pensaba que Bonilla era una persona honorable, honesta, etcétera, etcétera, ¿no? Y resultó al revés, ¿no? Bueno, ahí
pues un poco no falló el cálculo de López Obrador, sino de que pues este cuate se la pasó 12 años más o menos pues apoyando a López Obrador, y luego ya que llegó al poder, pues hizo lo que hicieron muchos, ¿no? No sobra decir que Bonilla era un empresario, ¿no? Y esto de que los empresarios participen en política no era tan común en el periodo priista, ¿no? Se convertían luego en empresarios, muchos priistas, ¿no? Por la corrupción, pero era empresario de por sí. Y eso es muy común en Estados Unidos y muy común en el neoliberalismo, ¿no? Por ejemplo, en Chile, el que perdió, la derecha que perdió, híjole, es un empresario del tamaño del mundo, ¿no? El más rico, creo que parece, de Chile. Pero bueno, en fin, es otra cosa. Pero hay otras cosas que se dieron a nivel de alianza y que no le funcionaron. Por ejemplo, Lili Telles. Y ahí es una cosa menor, pues es una vieja mediocre, perdón lo de vieja, pero pues resulta que pues no es inteligente, etcétera. Y lo más que tiene como resultado esa mala alianza, que fue iniciativa de López Obrador, por cierto, ¿no? Pues es un voto menos en la Cámara de Senadores. O sea, no es tan grave, ¿no? Bueno, ¿no? Y bueno, si le seguimos ahí, hay pues, un listado de personajes. Algunos ya tuvieron que renunciar porque no funcionaron en el gobierno de la Cuarta Transformación. Alianzas pues, que estaban contrapuestas a la lógica de la Cuarta Transformación y que afortunadamente ya desaparecieron. Pero hay otras alianzas que a lo mejor se justificaban en el momento, pero que ahora ya no tanto. La alianza con la familia Alcalde Luján, la democracia cristiana. No estoy diciendo, por cierto, subrayo, que la democracia cristiana mexicana sea igual que la chilena. Acuérdense que la chilena apoyó a Pinochet, ¿no? No estoy llevando al extremo la democracia cristiana mexicana. Pero ellos no representan a nadie, la familia, ¿no? Y lo que ha venido haciendo la mamá primero en Morena, luego la hija en la Secretaría del Trabajo, pues es algo que es profundamente contradictorio a la lógica de la Cuarta Transformación de primero los pobres, ¿no? Ha salido en defensa 1 y 1000 veces, pues de los grandes empresarios, particularmente los mineros, ¿no? No ajusta las cosas con los mineros cuando envenenan ríos en Sonora, por ejemplo, cuando hay una huelga de 15 años, la huelga de Cananea, no hace absolutamente nada. Y bueno, a lo mejor algunos sectores con los que hizo alianza López Obrador les dieron algunos votos, ¿no? Pero la familia Alcalde Luján, yo creo que ningún pinche voto más que el de la familia, a secas, ¿no? Y sigue ahí, ¿no? Es una mala experiencia para la clase obrera, para los sindicatos, la presencia de esa mujer en ese lugar, ¿no? Y bueno, a ver qué más pasa, ¿no? Pero si bien es cierto que medio se entendí, se comprendía que había que hacer un gran frente electoral para ganar las elecciones, no estoy seguro de que eso se mantenga como constante, ¿no? No debe ser. Yo creo que hay condiciones totalmente diferentes. Y bien lo decías, Azucena, a propósito de los triunfos electorales en los estados, ¿no? Eso me parece que es muy importante, ¿no? O sea, hay más gente que apoya a López Obrador ahora, pero no necesariamente todas las medidas que la Cuarta Transformación desarrolla, ¿no? Hay algunos otros déficits ahí, que más que con alianzas tiene que ver con limitaciones de la gente que está al frente de algunas instituciones. No es posible, según mi punto de vista, que la Secretaría de Educación Pública no esté impulsando una educación descolonizadora, así tal cual, ¿no? Como lo dijera Dussel, por cierto, ¿no? Y Hugo Semmelmann, ¿no? Me parece que eso es grave, ¿no? La educación es un elemento fundamental en lo que tiene que ver con las transformaciones sociales. Y ahí, un poco para terminar, hay más alianzas feas, pero algunas incluso son del presente y esas hay que desarrollarlas al rato, pero brinco un poco a los ejemplos que ponías a propósito de Bolivia, de Venezuela y Ecuador, ¿no? En el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, particularmente la correlación de fuerzas era extremadamente favorable, ¿no? Y esto provocó decisiones radicales fuertes. Y por cierto, ¿no? Tan tienen el apoyo los gobiernos de izquierda en esos dos países, que a pesar del golpe de Estado blando que le llamaron en Bolivia, pues al año regresó el partido de izquierda que había sido desplazado y que incluso, bueno, querían no solo meter a la cárcel a Evo, sino lo querían matar.
y lo salvó México, por cierto, ¿no? Eso me parece que es interesante, ¿no? Lo que sucedió ahí. Y en Venezuela, bueno, pues con todo el bloqueo, con todas las broncas que hay, la han librado. Y Estados Unidos no pudo organizar nunca un golpe de Estado. Y después de que era el patito feo de América Latina, pues ahora con la crisis del petróleo, ya Estados Unidos se reacercó a Maduro, pues para comprarle petróleo a Maduro. Es decir, la situación política de ambos países es excepcional en cuanto a la organización social que tienen en todos los planos, ¿no? El cuarto poder del que hablas es excepcional en Venezuela, ¿no? Y en ese sentido es lo que falta también en el país. O sea, Morena, pues no, ni es partido, ni es movimiento social. Y bueno, desgraciadamente no ayuda, pues, en profundizar muchas de las iniciativas que hay. Y eso dificulta finalmente, pues, el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, los altibajos en la propia Cuarta, pues, tienen que ver con situaciones como esta, ¿no? Donde tiene razón, los primeros 3 años hubo posibilidad de cambiar muchas cosas en la Constitución. No tenían el 66%, pero les faltaban creo que 6 votos para tener el 66%. Falló el cálculo, finalmente, con respecto al sexenio. Quién sabe qué pensarían, pero suponían quizás de que si era relativamente fácil en los 3 primeros años cambiar la Constitución, luego iba a hacer lo mismo, pero por torpezas, por situaciones ahí pues que no debieron darse, pues se vino para abajo esto de la posibilidad de cambiar la Constitución. Y ahí, bueno, pues se mantenían muchas de las alianzas feas, ¿no? Y eso también influyó, sin duda, ¿no? Pesó en el resultado electoral, cuando menos en la Ciudad de México, ¿no? Que eso es gravísimo. O sea, la ciudad capital era la ciudad de la izquierda y se quedaron con la mitad de las alcaldías, ¿sí? Y aquí hay responsabilidad de Morena, hay responsabilidad, claro, de la jefa de gobierno y de la poca atención que se le puso por parte del gobierno federal a la Ciudad de México también. Sí, ahí hubo déficit, pues, político, de todo, ¿no? O sea, no solamente de una partecita o de una de las personas que jugó un papel importante dirigiendo a Morena, todo eso tiene que ver con un retroceso feo, grave, incluso en la perspectiva nacional. En esta lógica, pues bueno, ya no hubo posibilidad de que el segundo periodo legislativo hubiera cambios constitucionales. Y está en chino, pues, por la correlación de fuerzas, cuando menos en términos de las cámaras, cualquier iniciativa, ¿no? Ya bloquearon la de energía eléctrica, ya, etcétera, etcétera, pero no se aprovecharon los 3 primeros años, pues, para hacer incluso las más importantes. Sí. No digo que no sean importantes las que se aprobaron, ¿no? Sino de que había algunas que llegaban al fondo contra el neoliberalismo. Y bueno, no se aprovechó el boleto, ¿no? Eso hace muy complejo el futuro incluso del país, ¿eh? Nos mete en situaciones difíciles, como en América Latina, donde, a diferencia de acá, en Chile, las recientes elecciones, pero más en Colombia, resulta que está empatada la derecha con la izquierda, y eso es gravísimo porque pues menos posibilidades van a tener de cambios constitucionales, ¿no? Entonces, cuando se tenía la mayoría no se logró, y ahora pues está en chino, ¿no? Está complicado. Ya hemos comentado algunas veces, Azucena, que es posible que ganemos el 66% en la Cámara de Diputados y de Senadores, pero no por la fuerza de Morena, etcétera, etcétera, ¿no? Sino por la debilidad de la derecha. Y aquí nada más apunto algo que tiene que ver también con la intervención, que me parece que es fundamental. Votamos más o menos 30 millones de personas por López Obrador. Y según las estadísticas, las encuestas, el 70% de los ciudadanos apoyan a López Obrador. Es decir, el 70% de 80 millones de ciudadanos son 56 millones. O sea, López Obrador ganó 26 millones en el ejercicio de gobierno, con todas las contradicciones que hay y altibajos, etcétera, etcétera, ¿no? Híjole, ante esa situación, ¿por qué diablos tenemos que seguir haciendo alianza con la derecha, ¿no? O con gente de origen de derecha, ¿no? Las condiciones están dadas para que por sí solos con eso
podamos arrasar, ¿no? Y desaparecer al PRI y al PRD, ¿no? Al PAN es muy difícil desaparecerlo porque es el partido, pues, capitalista, pero capitalista, ¿no? Es el partido de derecha histórico, ¿no? Y bueno, pues ellos tienen el poder económico, ¿no? O las relaciones con el poder económico, y eso los hace pues difícil de enfrentarlos y de desaparecerlos, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es más o menos lo que yo quiero opinar a propósito de tu intervención. Pues sí, complementando un poco lo que usted acaba de decir, profe, a mí me parece escandalosa la alianza que hizo la Cuarta Transformación con el Partido Verde, así como usted lo acaba de mencionar. Las alianzas políticas, yo entiendo, son alianzas necesarias, son inevitables en este sentido. Pero como dijimos en la cápsula, profe, existen dos tipos de alianzas políticas. Pues la primera de ellas es aquella alianza que no compromete los principios políticos de las personas y que ayuda precisamente a crecer tanto a las personas como a los proyectos que encabezan. El segundo tipo de alianza que veíamos en la cápsula es esa alianza que sí va a comprometer los principios políticos y que obliga a las personas a meter los principios políticos por debajo de la alfombra para conseguir pues un triunfo electoral. Yo recuerdo hace unas semanas estaba viendo el programa de los periodistas, se los recomendamos también, estaban haciendo una entrevista a Álvaro Delgado y Alejandro Páez, y bueno, estaban entrevistando al presidente de Morena, a Mario Delgado, y precisamente le cuestionaban, profe, le decían que por qué se había dado esta alianza con el Partido Verde, sabiendo qué tipo de personas están en este partido. Y bueno, la respuesta de Mario Delgado, hasta la tengo por acá. Él dijo lo siguiente: debemos ser pragmáticos con nuestros aliados del Verde si eso nos está ayudando a ganar gobernaturas. Híjole, pocas veces he visto yo una definición más clara de la política maquiavélica, del pensamiento, el fin justifica los medios. De hecho, esto se estudia en cualquier posgrado de ciencias políticas y bueno, es un ejemplo de la política ramplona, electorera y pragmática de la clase política mexicana, profe. La 4T en este sentido, pues no puede seguir conduciéndose así, haciendo alianzas, en este caso también estoy de acuerdo con usted, no puede seguir haciendo alianzas inmorales con el diablo, con aquellos que se han revelado como francos enemigos históricos del pueblo. Recordemos que el Partido Verde pues aprobó el FOBAPROA con Zedillo. Recordemos que también pues aprobó el aumento al IVA. Recordemos que fueron los primeros en levantar las manos con Calderón y Peña Nieto. También aprobaron la reforma energética de Peña Nieto y aprobaron también el Pacto por México. Es decir, hay que colocar en una balanza este tipo de decisiones políticas que ha tenido el Partido Verde y veamos si realmente es una alianza conveniente para la Cuarta Transformación. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con usted, profe. Yo creo que las alianzas sí son necesarias, pero hay que tener cuidado porque en definitiva cuando las alianzas se corrompen, cuando las alianzas políticas son más bien, comprometen estos principios políticos, tanto de la persona como del proyecto que encabeza, bueno, pues el proyecto termina diluyéndose, termina sepultándose como tal. Mira, hay varias cosas muy interesantes en esta reflexión que estamos haciendo, en este diálogo, porque me parece que supongamos que lo pasado, esas alianzas feas, algunas medio prosperaron, otras no, etcétera, ¿no? Pero incluso habría que hacer una listita de esas alianzas feas, ¿no? Germán Martínez, ¿no? Dirigente del PAN, ¿no? Y que bien pronto
se salió de la jugada y está pues con la derecha, ¿no? Como debe ser, ¿no? Por cierto, ¿no? Manuel Espino, que por cierto no logró lo que él quería, ¿no? Quería ser candidato a la gubernatura de Durango, si mal no recuerdo, ¿no? Pero bueno, en fin, es lo de menos, ¿no? Bueno, ya dijimos Lili Telles, y algunos otros que, bueno, pues, ni modo, ¿no? Pues Barbosa, ¿no? O sea, Barbosa era chucho, era la de las chucherías, y no lo está haciendo tan mal, pero se está acomodando, pues, o sea, es chapulín finalmente, ¿no? Sí. O sea, no es por convicción, sino por conveniencia de que pues, no puede hacer las corruptelas que se hacían antes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no sobra decirlo, ¿eh? Hay que decirlo, funcionaron mal, y hay más, la lista es más grande que eso, ¿no? Pero a mí sí me preocupa particularmente esto que tiene que ver con la declaración de Delgado en el siguiente sentido. A ver, lo que ganó el Partido Verde ahora en las elecciones inmediatas anteriores, no fue el Partido Verde, fue López Obrador. Son el 70% de los ciudadanos que apoyan a López Obrador. Entonces, donde se huela a López Obrador, la gente va a ir a votar por ese partido, ¿no? Incluso si el PRD regresara a apoyar a López Obrador, la gente votaría por el PRD. O sea, para la gente es indistinto un partido del otro si es que está cercano a López Obrador. Este 70% está amarrado en la lógica de López Obrador. Pero bueno, entonces, si reconocemos eso, la fuerza del presidente en términos electorales, etcétera, etcétera, pues hay cosas que son horribles y que se han desarrollado también en los últimos tiempos. La alianza con el CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? En el último informe de López Obrador, si mal no recuerdo, llevan un contingente interesante, numéricamente. Acarreados, pues, ¿no? Muy organizaditos, ¿no? Bien formaditos y ahí con sus banderitas del CENTE, etcétera, ¿no? Yo no creo en absoluto en nada del CENTE, ¿no? Siguen siendo los charros de siempre. No están luchando por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Y bueno, ¿a quién sabe quién se le ocurrió? A lo mejor a la secretaria de Educación hacer esa alianza. Puede ser, ¿no? Pero es una alianza fea, fea, fea. Otra cosa que no fue alianza, pero fue la tolerancia de lo peor, tiene que ver con el sindicato petrolero, ¿no? Las elecciones fueron un fraude y la Secretaría del Trabajo pues, no vio. Los trabajadores sí vieron eso. Incluso inventaron 24 candidatos, ¿no? Para dividir y vencerás, ¿no? Los charros. Fue irregular, hubo amenazas, chantajes, compra de votos, y no pasó nada, no pasó nada. Esas alianzas son las difíciles de destrabar, pero hay que pelear por eso, ¿eh? Hay que pelear por eso, porque la correlación de fuerzas electoral en este país está del lado de López Obrador, o sea, no de Morena, de López Obrador, y entonces, bueno, hay que aprovechar ese capital político que tiene el presidente en la perspectiva del recambio en el 24, ¿no? Y hay que ser muy, muy consecuentes con respecto a quiénes deben abanderar, quiénes deben ser los candidatos, tanto municipales, estatales, diputados, senadores, que no sean estos, que sean la gente que históricamente ha luchado en la izquierda, particularmente pues, en la izquierda derivada de Morena, ¿no? De López Obrador. Imaginar a los otros, porque no hay garantía de que funciona, ¿no? A lo mejor algunos funcionan, pero no es lo mejor, ¿no? Yo creo que sí hay gente valiosa que ha luchado, que tiene ideas, que tiene propuestas, y que ha sido marginada precisamente con este pragmatismo del que hablabas a propósito de Delgado, ¿no? Y bueno, pues así es la vida de este país. No podemos cruzarnos de brazos, tenemos que impulsar finalmente pues, algo que no solo consolide lo que está sucediendo con todas las limitaciones que tiene, sino de que en el próximo gobierno se profundice. Sí. O sea, no es suficiente lo que se está haciendo, y menos porque no tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Entonces tenemos que intentar primero ser buen gobierno, criticar a los malos gobernantes de Morena, incluso destituirlos, y si son corruptos, meterlos a la cárcel, ¿no? Pongo un ejemplo de Puebla, de modo yo soy medio pueblerino porque estuve muchos años en la universidad. La presidenta municipal anterior,
que su mamá tiene un puestazo en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, es una pilla. Hasta los de Morena la denunciaron de corrupta, ¿no? Y se perdió la ciudad de Puebla porque se quería reelegir. Bueno, pues ahí castigó la gente a Morena, ¿no? Bueno, más que a Morena esta gente, pero ¿a quién se le ocurrió meter esa mujer? Y está haciendo política ahorita porque quiere dirigir Morena estatal, ¿no? Y como su mamá tiene la vara alta, pues vayan ustedes a saber. ¿Sí? Entonces, bueno, como dijera el gran filósofo, ese cantante famosísimo, ¿no? Que murió y dicen que no murió y que sí, que dice, pero qué necesidad, ¿no? ¿Qué necesidad de hacer eso? Con estos que enumeramos y que seguramente tú tienes una lista larguísima a propósito de esas alianzas que tienen que ver con el futuro, eso es lo grave. Supongamos que hasta disculpamos lo pasado, que no, también hay que considerarlo para que no se repita precisamente esto, ¿no? Pero qué necesidad, ¿no? Como dijo Juan Gabriel, de tantos problemas, ¿no? Innecesarios, porque la correlación de fuerzas está de este lado. ¿Cómo la ves? Pues así es, profe, pues en definitiva es un tema muy largo, de hecho, ojalá podamos hacer en otro programa, profe, una segunda parte, porque no, bueno, es que si lo hacemos a detalle, seguramente nos va a salir toda una serie larguísima con unas 12 o 20 temporadas hablando de todos estos personajes polémicos, todos estos personajes que son personajes que lo único que buscan es el beneficio personal. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con usted, profe, es necesario evitar a toda costa pues que la derecha regrese nuevamente a tomar las riendas de este país. Desafortunadamente, pues ya el tiempo se nos está acabando, profe, y debemos irnos a las conclusiones. Pues mira, yo creo que de las intervenciones que hemos hecho, de este diálogo que queremos que crezca con quienes están viendo el programa, que nos manden opiniones, que pongan cosas, etcétera, pues la conclusión incluso es muy elemental en la lógica de izquierda republicana, donde discutimos frecuentemente pues, lo que está pasando en el país. No a nivel de café, no a nivel de salón, sino siempre tratando de concluir con una gran pregunta, el qué hacer. ¿Qué hay que hacer ahora en la perspectiva del 24? ¿No? Obligar a los gobernantes de Morena, donde estemos, a que cumplan con sus compromisos. Si le entran a corrupción, sobre de ellos, ¿no? Y que los metan a la cárcel, ¿no? Luego elaborar un programa que profundice, pues, la cuarta transformación en condiciones en donde las cámaras sean mayoritariamente de este lado para cambiar la Constitución, ¿sí? Y luego desarrollar esta gran discusión que tiene que ver con qué necesidad, como dijo Juan Gabriel, si tenemos el 70% de la gente que apoya a este proyecto, ¿sí? Qué necesidad de hacer alianzas espantosas, ¿no? Espantosas. Nos puede costar carísimo y como bien lo dices, puede regresar a la derecha, ¿eh? Yo hace poco fui a Cuba, y esto ya para terminar mi intervención, a una reunión de paz en Guantánamo, muy padre, ¿no? Y estuve discutiendo particularmente con compañeros puertorriqueños y bolivarianos venezolanos, ¿no? El compañero venezolano me decía, ven, aguas. Si en el gobierno de López Obrador hay alguien de derecha, hay que correrlo inmediatamente, porque esos crecen ya estando ahí, ¿no? ¿Sí? Tienen el dinero para ir comprando voluntades, para ir bloqueando cosas, etcétera. Y bueno, yo ya dije por ahí que la Secretaría del Trabajo particularmente no está jugando su papel y más bien, pues se parece a la democracia cristiana a nivel mundial, ¿no? Son de derecha, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no podemos desarrollar una campaña a propósito de esto, ¿no? Pero hay que denunciar las cosas. Y hay que apoyarnos, por cierto, también, y esto ya lo estamos haciendo de alguna manera en nuestros programas en Susena, hay que impulsar un acercamiento con los movimientos sociales. Ya estamos nosotros en la campaña a favor de desprivatizar el agua, ¿no? Con nuestro amigo Huachi, etcétera, etcétera. Tenemos que entrarle a eso
Y bueno, pues ni sabemos si estamos en Renace o no estamos en Renace, estamos en Morena en principio, y hasta donde podamos, en los espacios en donde estemos, tenemos que finalmente dar la pelea para que los movimientos sociales participen en la cuestión electoral, y esto significa que su proyecto, sus programas sean tomados en cuenta por la izquierda electoral. Ahí la dejo. Así es, profe. De hecho, efectivamente, también coincido con usted en ese sentido. Me parece que la cuarta transformación y Morena han desaprovechado esta oportunidad histórica, como les comentaba hace un momento a nuestros videoescuchas. Y quizá, profe, esta oportunidad de cambiar, de hacer una transformación real en nuestro país, les decía yo a nuestros videoescuchas, quizá no se repita en 50 años, profe. Y pues ya que estamos en las conclusiones, a mí me gustaría concluir, en caso de que la cuarta transformación continúe manteniendo esta lógica pragmática y electorera que ha venido practicando hasta ahorita, pues sí, yo veo que va a seguir conquistando gobernaturas cada vez más, efectivamente, pero bueno, pues finalmente los compromisos que se tienen, que se tendrían entonces ya con los poderes fácticos y con los viejos grupos de poder, va a seguir creciendo también, ¿no? Y entonces en ese sentido, como les decía, el proyecto original de la Cuarta Transformación, pues va a terminar olvidado, va a terminar relegado. Otro escenario que yo veo posible rumbo al 2024 con la cuarta transformación es, en dado caso de que modifique este pensamiento y esta práctica pragmática electorera que tiene, y que opte por ser más incluyente, por estar más cercano con la ciudadanía, que la cuarta transformación y Morena impulsen auténticamente un proyecto de educación política, un proyecto sólido que pueda contribuir a la sociedad mexicana como tal. No como actualmente vemos, por ejemplo, en el caso del Instituto de Formación Política de Morena, vemos cómo este instituto se ha convertido paulatinamente pues en una agencia de trabajo. Y en una agencia de trabajo para sus allegados, de hecho, ¿no? Está difícil la situación, está difícil, pero creo que, fíjate, si hay que considerar algo de lo cual tú hiciste mención en tu intervención después de la cápsula. La correlación de fuerzas está cambiando no solo en América Latina. No es suficiente, porque hay empates ahí entre izquierda y derecha, ganando a la izquierda el gobierno principal, ¿no? El gobierno federal, ¿no? Eso puede favorecer un poquito algunos recambios que se puedan dar en este país. Bueno, en Francia no es la gran cosa, ¿no? También están casi empatados, pero ganó más o menos la izquierda. La correlación de fuerzas puede empujar, incluso, hay que decirlo, López Obrador ha influido indirectamente en procesos electorales en América Latina, donde algunas de las cosas que hizo las están repitiendo, ¿no? ¿Sí? Ha influido en términos electorales. Y bueno, eso puede darle un impulso interno, pues para que nos organicemos mejor, para que nos escuchen, no que nos oigan, que nos escuchen, y para que podamos favorecer, pues, iniciativas políticas que cubran los déficits que tenemos en la cuarta transformación, ¿no? Por ahí se me hace que nos tenemos que dar cuerda e invitar a la gente, ¿no? Que le entre a la organización, que no se crucen de brazos porque quieren imponer a un priista, a un panista, ¿no? Que hay que desconocer esas decisiones, que se debe discutir un programa futuro de gobierno, no ponerse zancadillas para ver quién llega a la diputación, a la presidencia, etcétera, ¿no? Debemos ser muy respetuosos de la vida política, y eso pasa por la formación política, precisamente, de Morena. Y no solo de Morena, ¿no? También de las organizaciones que se asumen como izquierda. Es fundamental la formación política, la educación política. Y en eso yo creo que sí hay posibilidades, sí hay gente para eso. Sí hay gente para eso. Y bueno, ahí la dejo. Una pregunta para cerrar.
coincides con la idea fuerza del filósofo mexicano Juan Gabriel de que qué necesidad de hacer alianza con la derecha? Sí, por supuesto, profe, coincido en ese sentido y sobre todo qué necesidad de hacer alianzas tan nefastas como las que se están haciendo, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, profe, y seguramente muchos de los que nos están escuchando también están de acuerdo con nosotros. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Los invitamos también a que difundan nuestros programas. Es muy importante para nosotros que le den manita arriba, que se suscriban, es gratis, profe. Por favor, suscríbanse, no cuesta nada. Y bueno, pues aquí los estamos esperando para otra charla más en este espacio de política y trabajo. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense.